La presión sobre Teherán entró en una fase decisiva y este miércoles 15 de abril de 2020 y 2026, lo que se ve es una retirada clara de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Ante la fuerza combinada, el bloqueo naval de Estados Unidos y la amenaza de una nueva escalada militar, Donald Trump afirmó que las conversaciones para terminar la guerra pueden retomarse en Pakistán en los próximos 2 días, y la propia ONU ya admitió que es altamente probable que esas negociaciones se reanuden. Después de semanas de desafío, el régimen iraní vuelve a la mesa porque fue golpeado en el punto más sensible: el mar, el petróleo y la capacidad de mantener su estructura en pie. Lo que pasó en la práctica fue sencillo de entender. Estados Unidos empezó a bloquear barcos que entran o salen de puertos iraníes en el Golfo Pérsico y en el Golfo de Omán. Según Reuters y AP, esta acción ya interrumpió el comercio marítimo de Irán, hizo que embarcaciones regresaran y asfixió brutalmente la economía del régimen. La guerra, que comenzó el 28 de febrero después de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, llegó ahora a un punto en que la presión económica pesa casi tanto como los bombardeos. Eso es lo que explica el nuevo clima de urgencia. Este es el centro de noticias. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán aceptó volver a la lógica que antes rechazaba, que es negociar bajo presión. El cese al fuego de 2 semanas termina el 21 de abril y Trump ya indicó que prefiere un acuerdo rápido a una nueva ronda de destrucción. ¿Dónde debe suceder esto? En Islamabad, en Pakistán, que volvió al centro de la mediación. La propuesta estadounidense habla de 20 años de suspensión de las actividades nucleares, mientras que Teherán trabaja con 3 a 5 años, y hay otro punto decisivo. El jefe de la OIEA, Rafael Grossi, advirtió que cualquier acuerdo sin una fiscalización estricta será solo simbólico. O sea, no basta con anunciar la paz, será necesario demostrar que el régimen realmente retrocedió. El impacto de este giro ya salió del ámbito militar y entró en la economía global. Reuters informó que el petróleo de referencia volvió a acercarse a $96 por barril después de la noticia de que el comercio marítimo iraní había sido detenido. La AP también destacó el peso estratégico de esta medida porque afecta a una de las rutas más sensibles del planeta, del lado israelí. El mensaje es aún más duro. Para Israel, el alto al fuego no borra el objetivo estratégico de desmantelar la amenaza iraní de raíz. En junio de 2025, Benjamín Netanyahu ya decía que un cambio de régimen podría ser resultado de los ataques israelíes. Ahora, la prensa internacional volvió a registrar que el jefe del Mossad, David Barnea, sostiene que la misión solo termina cuando ese régimen sea sustituido. En otras palabras, Trump trabaja para cerrar la tregua, pero Israel señala que una pausa militar no significa el fin de la presión política. El plan de cambio de régimen sigue en el horizonte israelí, aunque el camino hacia eso sea más largo y más duro de lo que muchos imaginaron al inicio de la guerra. ¿Y por qué eso importa tanto ahora? Porque Israel no quiere solo una pausa. Israel quiere impedir que Teherán sobreviva, respire y regrese más fuerte. Estados Unidos quiere un acuerdo que neutralice la amenaza nuclear, los misiles y el chantaje sobre el estrecho de Hormuz, solo que ese juego tiene un límite claro. La propia Reuters mostró, todavía en marzo, que las autoridades israelíes ya reconocían que no había certeza de una caída inmediata del gobierno iraní y no veían una señal clara de un levantamiento capaz de derrocarlo solo con bombardeos. Eso explica la estrategia actual. Como el régimen no cayó por sí solo, la presión tuvo que cambiar de forma. Menos expectativa de un colapso instantáneo y más bloqueo. Negociación forzada y desgaste prolongado. Entonces la fotografía del momento es esta. Quien retrocede ahora es el núcleo militar, que prometía un enfrentamiento total y se ve obligado a dialogar. Lo que está en disputa no es solo una pausa en los disparos, sino el futuro del régimen iraní. ¿Cuándo sucede esto? En el momento más crítico desde el inicio de la guerra, con la tregua cerca de su fin. ¿Cómo? Con barcos detenidos, comercio sofocado, petróleo bajo tensión y diplomacia armada. ¿Y por qué? Porque la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se dio cuenta de que sostener una guerra larga bajo bloqueo se volvió demasiado caro. Mientras que Israel dejó claro que no acepta simplemente volver al punto anterior, Irán intentó transformar el mar en un instrumento de intimidación, pero se encontró con una barrera mayor de lo que esperaba. Al desafiar a la Marina de los Estados Unidos, Teherán entró en un juego en el que cada error cuesta demasiado caro.
Los barcos retrocedieron, el comercio marítimo quedó asfixiado, el reloj del alto el fuego sigue corriendo. Y las negociaciones volvieron al centro, porque el régimen iraní se dio cuenta de que continuar por ese camino puede significar más desgaste, más aislamiento y menos control sobre la propia crisis. No es una rendición firmada en papel. Sin embargo, en el campo estratégico ya aparece el comienzo de una rendición forzada, lo que